María Valtorta, Cuadernos de 1944. Continuación. 6 de febrero de 1944. Ezequiel 47. Dice Jesús: He dicho, yo soy para quien me acoge, fuente de agua viva que brota para vida eterna. Ya sea que me escuche un solo hombre o una nación, bienaventurados sean los que me acogen y albergan en sí los prodigios del agua de vida verdadera. Mas ahora ya son muy pocos los que me acogen, y aún menos lo son las naciones. Y ya se ven también los frutos de este rechazar, o al menos de este desatender a Jesucristo. Se ven dichos frutos en todo su trágico aspecto, y se gusta en todo su venenoso sabor, que os llevan a la desesperación y a la muerte, tras haberos revuelto en el miedo al mañana que casi os hace enloquecer. Y tenéis razón en enloquecer. Si vierais en toda su verdad el futuro que avanza, ni siquiera uno de vosotros resistiría, a no ser que le sostuviera Satanás. Digo Satanás porque no pensáis absolutamente en buscar sostén en Cristo, pero aún, cuanto más necesitáis de un piadoso apoyo, de una luz en las tinieblas, de una palabra que os consuele y que os guíe, tanto más volvéis la mirada hostil hacia estas cosas, acusáis a Dios y volcáis en él el rencor que tendríais que volcar en el causante de tanto mal, en Satanás y en vuestras malsanas pasiones. Mirad en qué os habéis convertido y temblad, temblad, pensando en qué os habéis convertido. Seréis peor que las áridas arenas salobres que se encuentran en los sitios más desolados del desierto y en las que es absolutamente imposible toda forma de vida, donde ninguna semilla puede enraizarse y ningún pájaro detener su vuelo y ningún reptil apoyarse en su suelo, ni siquiera para arrastrar su lúcida piel con rápido desplazamiento. Seréis peores que esas áridas arenas, más desoladas aún que el páramo estéril que, a pesar de ello, muestra el pobre atavío de sus míseras hierbas, de sus matas espinosas, de sus escasos animales, que logran poblar su soledad de vuelos, de trinos, de brincos, evidenciando así que esa porción de tierra es polvo muerto desde hace siglos. Os convertiréis en algo peor que las áridas arenas, ya os estáis convirtiendo, ya os habéis convertido en buena parte, por haber rechazado a Cristo, que es agua que fecunda. Desde mi cielo, yo, la cabeza del místico cuerpo compuesto por todos los cristianos, emano mis ondas vitales y desde mi iglesia las derramo sobre el mundo. O mejor dicho, las derramaría, porque el mundo alza barreras y diques para impedir que lo haga. Pero el mundo empuja estos diques contra la iglesia para ahogarla, para sepultarla, y a mí con ella. Es una lucha sin cuartel. Es la verdadera guerra de la que derivan todas las guerras de la humanidad entera de la era cristiana. Es la lucha contra Cristo. Tenéis que saber que no es necesario organizar grandes persecuciones o grandes cismas para luchar contra Cristo. También es lucha contra Cristo la pequeña e individual e íntima lucha de cada uno de vosotros contra mi ley. La velada y astuta y nacional lucha de un país contra la voz de Roma católica, contra la voz que habla en mi nombre por boca de mi vicario y exhorta a los hombres, especialmente a los jefes, a la ley de la honestidad, del deber, del amor. Son guerrillas. Ahora ya conocéis también los términos bélicos que me entendéis si las llamo así. Son guerrillas, pero de ellas se originan luego los verdaderos asaltos, las grandes avanzadas, las imponentes maniobras y las crueles masacres. Satanás es el capitán de este ejército que comenzó a formarse en Jerusalén, en el seno del Sanedrín, en la casta de los fariseos, de los escribas, de los saduceos, que tuvo como alférez a Judas, que ha ido aumentando de número cada vez más en los siglos de las persecuciones cristianas, que los cismas, las doctrinas demagógicas, los partidos políticos, las nuevas formas de gobierno, han ido alimentando con elementos siempre nuevos hasta convertirlo en avalancha. Este ejército que culminará en el anticristo,
que contrapondrá a mi torrente de gracia un torrente de ferocidad y de sangre, en el que os revolcaréis y precipitaréis, y entre todos serán pocos los que castigan, invocando a Cristo, como víctimas santas. La mayor parte caerá como un bruto degollado, harto de vicios, abundante en vicios, turbado, envenenado, poseído por doctrinas malditas, un verdadero demonio por la palabra que blasfema, por la mente que niega, por el corazón que abjura. Oh, agua de la divina gracia, que a tu paso habrías traído la vida, habrías purificado y nutrido los llanos arenosos, habrías eliminado la sal y la podredumbre de las ondas con las que te hubieras mezclado, y de este modo habrías permitido que los primeros fueran cuna de árboles frutales, cargados de los más variados frutos, y que las segundas fueran morada de los más variados peces. Oh, esplendoroso lenguaje de mi profeta, el agua purificadora es la que emana de mi corazón abierto por amor a la humanidad. Ella lleva consigo la esencia de este amor divino, a cuyo contacto desaparecen todas las impurezas, como filtradas por un filtro bendito. Vuestra humanidad es filtrada a través de la mía. ¿Puede haber poema de amor más grande que este, el poema de amor de un Dios que se hace hombre para salvar a través de sí mismo a la humanidad entera? La arena simboliza las almas, numerosas como los granitos de arena, precisamente, que mi contacto, mi fusión, hace fértiles, buenas, aptas para que brote en ellas el árbol de la vida. Las plantas representan igualmente las almas, pero las que, por vivir en un terreno regado por la gracia, prosperan hasta llegar a tocar el cielo y se cubren de toda especie de frutos, o sea, de todas las virtudes. Las aguas, que estaban contaminadas y que por obra de la gracia se sanearon y permitieron que en ellas prosperaran numerosos peces, son las obras del bien. Tratada de comprender el lenguaje de mi profeta. Es tan límpido si se le mira con ojos purificados por el amor de Dios. No os obstinéis en seguir siendo pútridas ciénagas y litorales poco profundos, donde se estanca la áspera sal, o sea, el mal, donde reina la podredumbre, o sea, el mal más grande. Pues si el mal de la escasa caridad, de la tibieza, del desinterés, es sal que impide que vivan las obras del bien, la podredumbre del gran mal, o sea, los 7 vicios del anticristianismo, niega hasta el fugaz tránsito de un pensamiento bueno. No descendáis a la podredumbre. Intentad elevaros de vuestro barranco. Remontaos a la fuente de Dios. Mezclaos con ella. Haced de modo que, avanzando hacia mí cada vez más, el agua de Dios os sumerja, os cubra, anule vuestro pobre yo, bajo su inmenso poder de redención, y os haga santos, os haga bienaventurados, os haga felices. Y logre hacerlo aún en esta vida, donde ya existe, oh hijos míos, tanta infelicidad, donde para llorar no es necesario añadir esa otra desgracia de estar contra Cristo, lo cual provoca muchas ruinas individuales y colectivas. Escuchad la voz que os llama, escuchad la voz de Él que os ama. No existe ningún otro que os ame como vuestro Dios. No hay ningún otro que os diga palabras más verdaderas que las mías. Abríos para recibirlas, abríos a la gracia. Ella desciende para curar vuestros males, para enjugar vuestro llanto. Desciende y espera en el umbral que le digáis, entra, para precipitarse en vosotros con todos sus dones de paz, de tranquilidad, de salud y, en fin, de vida eterna, pues esta es el compendio de todos los goces. Advierto que he escrito esto tras un día tremendo de desolación, en que me parecía que el cielo y la tierra eran para mí solamente un único castigo. ¿Por quién sufro de esta manera? Jesús no me lo dice, pero derrama sobre mí su palabra para que haya un bálsamo en mi cáliz de hoy. 8 de febrero de 1944. Dice Jesús: Ven, pequeño Juan, tras haber gozado con la visión de tu Jesús que ama a los niños, así como también a ti, vayamos juntos a leer a mi Daniel y el tuyo en el trozo en que cuenta de 3 niños que le gustaron a Dios porque manifestaron su fe,
esa confianza y esa fidelidad que son propias de los niños y creyeron con tenacidad, creyeron sin titubear, creyeron también en una prueba tremenda porque amaban con la mente, con el corazón, con todas sus fuerzas, con todo su ser, al Señor Dios. Siempre ha habido tiranos, y el ejercicio de su tiranía, de la que se sirve Satanás para pervertirles y para angustiar a sus súbditos, haciéndoles desconfiar sobre todo de Dios, se complacen en promulgar leyes inicuas, proclamadas bajo el estímulo de la soberbia y apoyadas en la fuerza de la espada. Es una fuerza mezquina que condeno, es una fuerza que maldigo, es una fuerza que es debilidad porque es la fuerza de un prepotente que, al final, se convierte en un arma contra él mismo. En efecto, dicha fuerza suscita otras fuerzas que, a su vez, resuelven la situación ya sea de un modo humano, con un delito que es la consecuencia de todos los delitos precedentes, ya sea de un modo sobrenatural, atrayendo la ayuda divina, que es mucho más potente que todas las armas y todas las palabras, que doblega la soberbia del tirano, la muta en bondad, y de esta manera santa libra a sus sujetos de su tiranía sacrílega. A Nabucodonosor, embriagado de poder, le pareció lícito pasar el límite también respecto a Dios, pues sustituyó con la idolatría por una estatua de oro, símbolo de su potencia que él creía divina, hasta el culto de los que adoraban al Dios verdadero. Solo Dios es divino, solo el poder divino es verdadero poder. Los demás son cometidos de mando porque, por cierto, debe existir un jefe en un grupo étnico, pero eso no implica un superpoder, y tanto menos un poder divino. Ya he explicado. Nota a pie de página. El 30 de junio, el 23 y el 30 de octubre en los cuadernos de 1943. Que se trata de poderes que son tales hasta que Dios permite que lo sean. He explicado que merecen o no la protección celeste, según actúen para ayudar o para castigar a los hombres. He explicado que dejan de existir cuando exageran al hacer demasiado rudo el castigo para los malvados, porque Dios no permite que, para castigar una culpa, se cometa una mayor, y por lo tanto condena al que ya no es un administrador de justicia, sino un culpable abusador del poder. El hombre dobla su cerviz ante los tiranos, o mejor, ante los potentes, y tanto más la dobla cuanto más éstos ejercen despóticamente su poder mal entendido y mal practicado. Se produce esa idolatría de las multitudes, de la que ya he hablado más de una vez. Nota a pie de página, el 21 y el 28 de julio, el 5 y el 10 de noviembre y el 20 de diciembre en los cuadernos de 1943. Hacia uno solo entre ellos, uno que, de modo más o menos lícito y santo, se ha convertido en cabecilla y cumple más o menos justamente su misión. Y entonces ocurre que estos triunfadores por una hora se ven tanto más idolatrados cuanto menos merecen serlo. Ocurre porque Satanás es el centro generador de engaños, el que siempre crea nuevas bestias apocalípticas para apoderarse del hombre y las dota del máximo poder de seducción. Ocurre porque los hombres llevan en sí el acicate del mal más que el del bien, porque son más propensos al mal, que es Satanás, que al bien, que es Dios, y no compensan y neutralizan el impulso maléfico con el amor y la unión con Cristo, vencedor de Satanás. En el reino de Babilonia, los súbditos, hechizados por el fulgor de la estatua de oro, vaya profundo significado, y por los gritos de los pregoneros que proclamaban la voluntad del rey, se apresuraron a adorar al ídolo. Adoraron al ídolo y no a Dios. Adoraron al ídolo porque era de oro, y el oro es el eterno hechicero. Dios no es un ídolo de oro. Dios es un espíritu infinito, eterno, perfecto, que está en el cielo. Dios es una carne santísima que en la tierra pende de una cruz y que en el altar eucarístico vive en el sacramento. En el cielo, los 9 coros angélicos cantan en torno a su trono. En la tierra, desde la hora del Gólgota hasta hoy y hasta el fin del mundo, en torno a su cruz se alzan las voces de los que oran y aman, que son pocos,
y los alaridos de los que blasfeman, que son muchos. Los corazones que le adoran y esperan de él vida y consuelo, parecen lámparas en torno a su tabernáculo. Este es Dios, espíritu y carne, no es oro, no es el metal al que habéis dado gran valor, porque, cual eternos salvajes, os habéis dejado seducir por su centelleo, pero que es menos precioso que el grisáceo hierro con el que se hacen los arados, las hoces, las azadas, es decir, las únicas armas útiles y santas, porque rompen los terrones, los abren para que reciban la semilla, siegan la espiga, que es el inapreciable don que Dios ha hecho al hombre, la espiga que es vuestro pan cotidiano. Los súbditos de Nabucodonosor adoraron el ídolo, la mayor parte de ellos por la seducción del oro, los demás por miedo a los castigos reales. Todos lo adoraron, menos los 3 jóvenes que, por el cuidado del profeta de Dios, no se habían contaminado con alimentos impuros. Notad bien la magna enseñanza. Muchas veces el acicate del pecado entra en la boca. En un cuerpo que se nutre ávidamente con gula, se despiertan también los otros apetitos. Surge la concupiscencia en su triple apariencia, porque la ofuscación que provoca el alimento excesivo despierta la sexualidad, excita la soberbia y, por consecuencia, impulsa al hombre con avidez hacia el dinero, pues, tanto para poseer a las mujeres como el poder, se necesita mucho dinero. En el fermento de las pasiones muere la fe. El alma se separa de Dios y se prepara de este modo a adorar el primer ídolo que le presenten. Sidrac, Misac y Abdégano habían llevado una vida casta también en cuanto al alimento. Habían sido fieles a Dios, a su Dios, también al nutrirse. Y Dios había crecido en ellos junto con ellos mismos. Dios imperaba en su corazón, que era el puro altar al que dedicaban todos sus cuidados, porque era el trono de su Señor. Has de saber, María, que supieron resistir a todas las amenazas y no temieron, porque llevaban vivo en ellos a Dios, el amo de todas sus fuerzas, o más que amo, Padre y regulador de sus fuerzas. Ni siquiera pensaron que sería oportuno discutir con el tirano. Es una regla conveniente la de no discutir con los malvados, sino implorar a Dios que discuta por nosotros, y sin duda, mejor de lo que podríamos hacer nosotros en el corazón de estos seres. Mira lo que hice yo, aun siendo Dios, con mis acusadores, inquisidores y jueces. Siempre he truncado de raíz y no he dado ninguna respuesta. Primero subí a la cruz rezando y sufriendo, luego, desde el cielo, obré. Se hace así, pequeño Juan, para aquellos a quienes se quiere convertir. La primera conversión se obtiene con el dolor y la plegaria. Luego, en el alma preparada para recibirla, desciende la luz de Dios y se hace palabra y vida. Los 3 adolescentes no discuten. Saben que ninguna discusión daría frutos y que es necesario un prodigio para disipar las tinieblas en el corazón del rey. Es necesario un prodigio logrado a través de un acto de fe absoluta y de heroísmo intrépido. Fe y heroísmo son las 2 flores del amor. El amor responde al amor. Dios no decepciona nunca, y por eso Dios, que en su perfección ya sabe cómo reaccionarán los adolescentes, les hace preceder en el horno por su ángel, de modo que, cuando los malvados les arrojen a las llamas, ya esté preparado el lugar, fresco como un prado cubierto de rocío al amanecer, y ventilado por el ala angélica con suave brisa, respecto a la cual la dulce aura de abril es sólo un vaho putrefacto. Les hace preceder por su ángel para que las llamas no puedan ni siquiera rozar el cabello más sutil de sus inocentes cabezas y constituyan sólo una viva cortina de color menos, o mucho menos, intenso que el de su caridad, una cortina extendida entre el mundo pagano y la morada preparada por Dios. Dios es Padre, María. Dios anticipa siempre las necesidades de sus hijos. Cuando le llamáis para que os ayude, Él ya ha dispuesto lo necesario, pero hay que tener fe, una fe grande y una gran gratitud. Es tan bello el grito que se alza de la tierra, del corazón de un hombre agradecido y sube al trono de Dios.
Resuena como un acorde de arpa en el paraíso. Y por un instante callan todas las armonías celestes, porque todo el empirio se inclina a escuchar este grito de gratitud que un hijo bueno envía al Padre bueno. Luego todos los coros de los ángeles y de los bienaventurados recogen, repiten, expanden ese grito que se convierte en el canto de ese día en el lozano paraíso, y resplandece la Trinidad en su alegría, y ríe María con su risa de reina y madre. Recuerda, María, que son muy pocos los que agradecen, y solo Dios sabe cuántos dones os regala. Ni siquiera los advertís, para no ofenderos como con un óvulo. Su amor paterno os los concede tan dulcemente que estáis convencidos de que es un mérito vuestro. No, no es así. De la mañana a la noche, de la noche a la mañana, Dios os colma de beneficios, y no se lo agradecéis. No agradecéis ni siquiera las grandes gracias recibidas. Pero tú ya no eres un ser humano, tú eres el pequeño Juan. ¿Sabes qué quiere decir Juan? Quiere decir, Dios concede gracias. En verdad, a pocos concedí y concedo tantas gracias como a ti. Mira que llevas los dos nombres que me son más queridos, María y Juan. Uno te lo pusieron tus parientes, pero el otro te lo puse yo, que soy tu rey y esposo. Eras la perla amarga, el mar amargo, pero he querido endulzarte, convertirte en una perlita de mi corazón que es dulzura divina. Y te he vuelto a bautizar con el nombre de Juan, porque soy el Dios que te concede gracias. Pero debes decir gracias siempre, 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 desde el alba hasta el ocaso, desde la noche hasta la mañana. Que tu gracias colme el cielo continuamente, por ti y por todos los infinitos seres que viven y mueren sin expresar un gracias a su Dios. Como los tres adolescentes, expande tus gracias, exhortando a todas las cosas creadas a unirse a tu canto. A las cosas, pues con su lenguaje saben alabar a Dios mejor que los hombres. Únete a los santos del cielo y a los santos de la tierra para expresar tus gracias. Únete a mi Eucaristía y con los labios endulzados y perfumados por el pan de vida, reza y agradece a Dios Padre junto con el mismo Cristo que vive en ti. Y como aconteció para los tres adolescentes y el rey cruel, el prodigio volverá a acontecer. Los hombres verán a Dios por medio de tu rezo. No todos lo verán, pero aunque fuera uno solo, recibirías mi bendición una vez más. Nabucodonosor en el ángel ve a Dios y comprende que no se lucha contra ese Dios. Comprende que su ídolo es una materia inerte convertida en pecado por culpa del hombre y que el verdadero Dios es solo uno, el de Sidrac, Misac y Abdégano, e inflamado por la luz, reconoce el error, lo confiesa y honra y practica el culto del Dios Santo, Señor del cielo y de la tierra. ¿Ves, pequeño Juan, cuánto puede la fe de tres adolescentes? Y ahora tú, que ayer decías que no querías ser más mi pequeño discípulo hasta que no te escuchara, porque estabas demasiado herida por lo que sucede en el mundo y a tu alrededor, confiésame. ¿Acaso no pasó todo, el dolor, el disgusto, el desconsuelo de ayer? ¿No quedó anulado todo por la profusión de gozo que derramé sobre ti? ¿Qué harías sin mí, oh pobre alma, que vives de mi pan, de mi palabra, más que del pan de trigo con que calmas tu hambre? ¿No sabes acaso que cuando alguien queda atrapado en mi torbellino de amor, ya no puede huir de él, ya no quiere huir de él? Pero tú lo sabes. Es como cuando en el cielo abrileño surgen nubes. Ellas no son más que agua lustral que hace brillar más el sol y embellece la tierra. Ven, ven como los chiquillos de ayer. Ven a apoyar tu cabeza en mis rodillas. Es el gesto de los niños y de los enamorados. Ven y nunca tengas miedo. Yo estoy contigo.